en el día a día. Vamos a hablar del tema de la seguridad o de la inseguridad y de todas sus facetas. O sea, vamos a hablar de esa inseguridad callejera que un motoasaltante te puede robar cuando estás esperando el colectivo. Y vamos a hablar de ese fenómeno más grande que son las organizaciones criminales, la vinculación con la política, el EPP. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Mención rápida de, digamos, uno de los temas más jodidos de la semana, porque fue una semana bastante complicada. Tuvimos una sucesión de hechos bochornosos por parte del gobierno, después de haber tenido su primer éxito en muchísimo tiempo con respecto al combate al EPP. Cayó Osvaldo Villalba, el líder histórico del EPP, un gran trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Bueno, cae este hombre, digamos que es un golpe durísimo a esta organización criminal. A partir de ahí se vino primero el papelón del cajón con Osvaldo Villalba, que fue a la Recoleta, después entró al Buen Pastor porque la hermana Carmen Villalba quería despedirse, después sacaron otra vez el cajón. Bueno, ya sabes, todo eso que ocurrió. Después de esa serie de situaciones absolutamente vergonzosas, decidieron destituir a la directora de institutos penales. Esta señora se llama Ana Dina Coronel. Después de que la destituyeran, Ana Dina Coronel llamó a conferencia de prensa y exhibió unos mensajes a través del WhatsApp en los que ella se comunicaba con el exministro, que duró 8 horas, por cierto, en el cargo, y con el actual ministro, que entonces era viceministro, contándole que había conseguido información de una reclusa acerca de qué había pasado con las 2 personas secuestradas por el EPP hasta hoy desaparecidas, el ex vicepresidente y el ganadero. Bueno, por supuesto se genera un escándalo. ¿Qué pasó con la información que ella dio a conocer? Porque además tenía la prueba. Apareció el ministro y dijo que él no recibió la información. Después dijo que sí recibió la información, pero que no se había confirmado o ella no había confirmado cuál era la fuente. La mujer volvió a hablar, es más, fue citada por la fiscalía y allí dio el nombre de cuál es la persona que le dio la información confirmando de que sí existió la comunicación y que ellos recibieron esta información. La información puede ser cierta o no. El punto es que era una información facilitada por alguien desde la penitenciaría que en teoría tenía contactos con la organización criminal y que además hacía referencia al paradero de estas personas secuestradas por el EPP. O sea, era información importante que tenía que ser corroborada. El papelón es que hasta el momento no saben explicar qué hicieron cuando recibieron la información. Pero la cosa no terminó ahí. La prensa recibe información de quién sería supuestamente la fuente de esta señora. O sea, ¿qué reclusa es la que supuestamente le dio la información? Esto no es un accidente. Le llega la información a la prensa, solamente la puede llegar desde quienes sabían quién era supuestamente la fuente, porque esta señora había hecho una declaración ante la fiscalía. Cuando van a la penitenciaría, no es fácil que vos entres a la penitenciaría a hablar con un recluso, menos para alguien que está por una situación vinculada con el EPP. Todos los periodistas pudieron entrar. Y le entrevistan a esta mujer para que ella cuente ante cámaras que no fue la fuente. El objetivo claramente era desactivar la bomba que se les armó con las declaraciones que hizo esta mujer. Pero ¿cuál fue el resultado? Estos irresponsables hijos de su madre le pintaron una diana en el pecho a esta mujer que está recluida. ¿Ustedes se imaginan? Pusieron en pantalla a una persona saliendo a decir, yo no fui quien filtró la información. Sea o no quien dio la información, hoy está en el blanco del EPP. El primer responsable es el ministro de Justicia y el presidente de la República, que no puede esperar una semana más sin destituirlo después de semejante barbaridad. Seguido a eso, todos los que tuvieron la información. Y tercero, los periodistas, porque nosotros también somos responsables. No podemos ser tan hijos de puta de poner en riesgo la vida de una persona. ¿Por qué? Por la primicia. Por favor, señores, algo de cordura. Y usted, señor presidente,
desde que se dejó el cargo la ex ministra, ponga a alguien a la altura. Se pasó poniendo a gente que está haciendo campaña política, o sea, respondiendo a los intereses de su movimiento interno y a cuestiones que no tienen que ver con el país. Esto es una vergüenza. Y si a esta mujer le llega a pasar algo, son responsables el ministro, los periodistas y usted, señor presidente. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Tenemos en la mesa representantes de todos los sectores políticos para discutir justamente sobre este tema de la seguridad. Lo tengo al senador Enrique Riera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un gusto, Luis, como siempre, compartir con Wagner, con el senador Rodríguez y con mi colega Blanca Ovelar también. Senadora Blanca Ovelar, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, Luis. Buenas noches al colega Enrique, al senador Wagner, también el colega, y al colega Fulgencio Rodríguez. Bueno, y a la amable audiencia, obviamente, un saludo fraternal. Bueno, Luis Alberto Wagner, senador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, el único sin cargo. Ahora, claro, cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por ahora. Por ahora. Pero está como candidato, Luis, ¿no? No, soy no. jefe de campaña territorial del equipo de Efraín. Bueno, tantos años viendo como senador, yo te sigo viendo como senador. Bueno, y Miguel Fulgencio Rodríguez, Kencho Rodríguez, ¿qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, señor Luis Vareiro. Muy buenas noches, señora Blanca, señor Enrique, señor Wagner, amable audiencia. Muy buenas noches. Bueno, quiero empezar con una cuestión, digamos, básica. ¿Cuál es hoy nuestro principal problema cuando hablamos de seguridad? ¿Es esa delincuencia callejera? ¿Son las organizaciones criminales como el EPP o el Clan Rotela? ¿Es el EPP o es la narcopolítica? ¿Cuál ustedes creen que es el problema más grave de seguridad que tenemos hoy? Luis, si me permitís, yo creo que arrancaste bien, y esto probablemente, Kencho, que fue mi compañero en el Colegio Nacional de Guerra, hoy Instituto de Altos Estudios Estratégicos, conviene precisar. El tema general es seguridad. Esa es la visión más integral. Y el concepto de defensa, que a veces se mezcla, son las acciones tácticas en el terreno, ¿verdad? Entonces el problema realmente es de seguridad. Y dentro de esa concepción ya tenés una visión mucho más integral, como la presencia del Estado, entiéndase, no solamente soldados uniformados, sino presencia en salud, en educación, en infraestructura básica, para resolver problemas, necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Y en ese sentido, si tomamos el término global, grande, seguridad, en mi opinión, y lo digo con conocimiento académico y convicción profunda, la seguridad es la razón del Estado, en mi opinión, ¿verdad? O sea, si un Estado no te brinda seguridad, en el amplio concepto de la palabra, como expliqué recién, no sirve. O sea, sencillamente no hay ni educación, ni salud, ni desarrollo, es básico. Es elemental, es la razón de las tribus. Hay un montón de literatura al respecto, pero yo te digo que empezaste bien, porque dentro de esa visión podemos entrar después en particularidades, en cifras que Blanca mostró en la última sesión, que son espectaculares, desde el punto de vista ya de la defensa y también de seguridad, porque hay acciones sociales realizadas. Pero ¿cuál vos crees que es el problema más grave que enfrentamos hoy en materia de seguridad? En materia de seguridad, volviendo al concepto integral, la ausencia del Estado en muchos lugares del Paraguay, ¿verdad? Y eso es lo que permite todo lo que dijiste. El narcotráfico, permite la acción armada, permite los delitos menores, permite también el abigeato, las invasiones, cierres, todo lo demás, ¿verdad? Okay. Ausencia del Estado. Ausencia del Estado. El problema central es el crimen transnacional organizado. Cuando porque Paraguay era una especie de punto de corredor. Paso. Un corredor. Sí. Pero después vienen los criminales del exterior y trabajan con el tema del contrabando del cigarrillo. Ahí entra PCC, Comando Vermelho, ¿verdad? Y son los socios del contrabando de cigarrillo. Y siendo presidente Cartes, tenían toda la carta blanca, podían hacer lo que querían. Y así se fue convirtiendo, esto se fue pudriendo todo. Y en cada asentamiento, en cada comunidad, en este momento el problema de la droga es una realidad. Y después el problema de que
al final la policía involucrada, los fiscales involucrados, y se va fortaleciendo los grupos y sectores, y se arma todo esto que hoy tenemos como una tragedia nacional ya. O sea, para vos entonces es la narcopolítica que nace, decís vos, o se convierte en un fenómeno, digamos, manejable con Cartes en el poder. Así mismo. Y con su vínculo del tema del cigarrillo y el PCC. Sí, Ese es tu así mismo. teoría. Ok. Blanca. Todas las aristas que planteaste son complejas y agobian en general y demuestran que hoy esa es la palabra central que está en la agenda de todos los estados, porque el tema del crimen organizado penetró hasta el corazón de los estados en muchas partes del mundo. Pero para mí, en la sociedad paraguaya, lo que hoy agobia son lo que más agobia al ciudadano común de a pie son los asaltos callejeros. Uno prende la televisión para ver las noticias del día y todos los días ve asaltos de gente que con la moto pasan, despojan a estudiantes, a mujeres, golpean para sacarle un celular. Vi una noticia que a un guardia de seguridad le golpearon para sacarle, finalmente robaron 700.000 guaraníes. Vi a un padre valiente que corrió como nunca detrás de unos motochorros que asaltaban a su hija. Y me puse a pensar en ese ciudadano de a pie. Ese es el agobio. Sí, y encima recibió un impacto de bala. Ese punto para mí es lo más agobiante. Porque el crimen callejero, el crimen callejero, y sobre todo en el área metropolitana, en el Gran Asunción, donde hay muchos barrios, hay una migración enorme, pavorosa del campo, se crean barrios nuevos de un año para el otro, los servicios básicos son insuficientes, las calles son oscuras. Cuesta hacer frente desde el Estado a ese crecimiento. Yo recuerdo hace 15 años atrás, 17 años atrás ya, de un año a otro tenía que poner una escuela completa en ciertos distritos, como San Antonio, Ñembú, claro, porque las escuelas que estaban ya estaban llenas y resulta que entre octubre, noviembre y diciembre migraron, se creó una villa y me voy a hacer un censo y encuentro 420 alumnos y hay que ponerle la escuela, hay que ponerle el maestro. Y no tenés los rubros, porque también esos rubros que están en la escuela, allá en esa comunidad rural antigua, quedaron con 3 alumnos, pero no podés sacar el rubro porque hay un derecho en juego. Entonces, es una situación de altísima complejidad que pone contra las cuerdas los servicios sociales que tiene que brindar el Estado con su presencia en eso y que plantea un complejo mucho más grave de factores que tenemos que analizar desapasionadamente y encontrar el camino. Yo creo que buscar culpables y denostar contra los culpables no resuelve el problema, porque necesitamos de todo. Ok, yo de hecho digo, explicar un poco el fenómeno, el fenómeno. ¿Cómo funciona esto? A ver, Kencho, ¿cuál es tu opinión? Narcotráfico. Esa es la palabra clave. Con 2 aristas, una franquicia familiar, una empresa familiar que opera con la franquicia del EPP. Nos dijo el comisario hace poco en tu programa. Y otra arista, el lavado. Y ahora, terrorismo de Estado, FTC. Ahora terrorismo de Estado, por lo menos en la zona de los Paita Uiterá, terrorismo de Estado. Siembran el terror. Los de la Fuerza de Tarea Conjunta. Los de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y voy a hablar de Yasucavendá. 11.000 hectáreas donde los Paita Uiterá hoy no pueden ingresar. Y ellos hace 5.000 años que están ahí. 5.000. No de ahora. Y la inteligencia de la FTC, mentirosa. Y no le gusta a mi colega. Pero yo le voy a decir, mentiroso. 1 año y medio de inteligencia. 1 año y medio. Y dejan que se mueran el pobre Morilla Romero, González. Y nos dicen los miembros de la FTC y la policía. Tuvieron que entrar a operar
para que no se extermine una comunidad. En ese lugar no existe comunidad. Existe un cuidador. Las 80 comunidades están alrededor distribuidas en 100.000 hectáreas. De las 2,5 millones de hectáreas que tenían los Paita Uiterá, hoy tienen 100.000 hectáreas. Ya su cabenda, 11. Pero, a ver, y Osvaldo, la caída de Osvaldo Villalba, ¿vos crees que no existe el EPP? No, ¿No? no. Y Osvaldo Villalba, que es un fantasma. ¿Cómo se llama el policía este que estuvo en tu programa? Cardoso habrá sido. ¿Quién? Ah, El antisecuestro. el comisario... Nimio Cardoso. Nimio Cardoso. Dijo que el EPP es una empresa familiar. Sí. Así, Ay. así dijo. Y que recluta, embaraza a sus mujeres, lo lleva a parir a sus mujeres a la Argentina y traen y lo ponen como miembro. Es una empresa familiar. El EPP existió. No voy a decir que no existió. Pero hoy es una organización familiar. Una franquicia Pero para vos entonces delinquir. ponés, a ver, el tema de la seguridad, entonces para vos... Narcotráfico. narcotráfico. Sí, una ala, la empresa familiar, la otra ala, el lavado de dinero. Corrupción total en nuestra... Cuando vos decís una empresa familiar, ¿a qué te refería a una familia en particular? Villalba. Ah, claro, el caso de los Villalba. Ok. Y terrorismo de Estado. Decimos. Totalmente, FTC. Luis, Sí. ¿puedo recoger un pedacito de todo lo que dijeron? Porque realmente hay una parte que yo rescato ahora. Primero, lo que decía Blanca es una realidad. La sensación de inseguridad, la percepción ciudadana es esa. Que no hay padre que descanse hasta que el chico vuelva. O de la oficina, o del trabajo, o de la facultad, porque puede pasar cualquier cosa en las calles. O sea, todo el tema de la cercanía ciudadana de la policía, las cámaras, en eso estamos fallando. Lo segundo, decir que no comparto obviamente la visión de Luis Alberto en el sentido de buscar culpable, como decía Blanca, porque quién instaló los linces, bueno, es cuestión de comparar datos. Yo creo que es un tema profundo, es largo, es complejo, como decía Blanca, ¿verdad? Lo tercero, tampoco obviamente con Kencho, porque justamente la FTC intervino para salvar la vida a esa etnia, ¿verdad? Llegó tarde en el sentido de que mataron 2, lamentablemente, pero si no, no sabemos lo que podía haber sucedido, ¿verdad? Y yo creo que la presencia de la FTC ahí tiene una particularidad vital, ¿verdad? Que tiene que ver inclusive con algo que nos contó Blanca y que yo después rescaté hablando con gente que estuvo ayer. Hay todo un manual del lado del sector terrorista, por decirlo así, sea una sola familia o no, es una acción terrorista, que está destinada a socavar las instituciones del Estado, a sacarles el ánimo, a forzarle a cometer errores. Hay un montón de cosas de un manual que es material que cayó en algunas de las confiscaciones del EPP y que tiene que ver un poco con cortar la logística. ¿Por qué se metieron con los pueblos originarios? Yo creo que es porque la FTC les permitió cortar los vínculos con la logística, porque le escuché a Lemir, que creo que es un hombre serio, que dijo que están desnutridos, literalmente desnutridos, no tienen todos los nutrientes. ¿Por qué no están comiendo bien si tienen mucha plata? ¿Cuánta plata realmente tienen? Bueno, según los números que yo recopilé, cerca de $4 millones de los secuestros que hicieron, sin contar el famoso impuesto revolucionario que no está contabilizado. O sea, plata tienen, pero no pueden acceder como antes, ya no tienen más los vínculos logísticos. ¿Y quiénes son los que viven hace miles de años, como dice Kencho, que tienen su propio sustento y no creo que se vayan al mercado siempre? Son las tribus originarias. Entonces yo lo que creo que hubo una lucha por posesión y territorio que le sacaron parte de su cultivo, que les quieren someter a hacer lo que no quieren, y estos pueblos naturalmente tienen su propia identidad. Y ese conflicto, y es el no moverse tan tranquilamente, porque la FTC lo arrincona, y porque los pueblos originarios no se le prestaron, salvo algunos, por temor, por necesidad, entonces es lo que produjo este éxito extraordinario con Villalba. Ahora, yo quiero después volver otra vez al tema Fuerza de Tarea Conjunta y EPP, porque me da la impresión de que no es el problema más grave ahora. De hecho, lo decía Nimio Cardoso, creo que son 14, 15 personas que quedan. Además, el golpe creo que ha sido un golpe, digamos, letal. Y no veo que sea un problema. Pero quiero ir otra vez al tema del crimen organizado y lo que supone la infiltración en las instituciones públicas del crimen organizado. Y allí quiero preguntarle, ustedes son representantes de un determinado movimiento político.
¿cómo puede la gente confiar en una oferta política cuando dentro del paquete hay gente que aparece sospechada, procesada o vinculada con estas organizaciones criminales o con financiamiento de estas organizaciones criminales? O sea, ¿cómo el Estado se va a defender si dentro del Estado están los operadores de estas organizaciones criminales? Sí, esa es una ventaja que tenemos nosotros, de que dentro de nuestra organización no tenemos... ¿Qué? No tenemos. Nuestra organización, nuestra organización el Partido ¿Qué? Liberal, PLRA. el PLRA. ¿Qué? Dentro de la conducción oficial del PLRA ¿Qué? no tenemos. ¿Quién? Decime, ¿qué financiamiento sucio tenemos? ¿Qué financiamiento de narcos tenemos? ¿Qué financiamiento de lavado tenemos? Pero vos decís la Porque- dirigencia porque- liberal. O sea, no poner la mano en el fuego por todos los intendentes, los concejales, los No, gobernadores que de haya. nuestra representación política, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento peleando, enfrentando, sufriendo persecuciones, todos nuestros jóvenes procesados, los que fueron torturados en la movilización Bueno, contra pero la vos podés decir reelección. que de toda la gente que se está candidatando por el Partido Liberal, no hay gente que forme parte de las organizaciones criminales o reciba dinero de las organizaciones Dentro de lo criminales. que es nuestra lista 9, con Efraín presidente y Sole vicepresidente, no conozco. Y si existe, pues a denunciarles, si existe, pero yo no conozco. Y yo estoy y conozco prácticamente todo el territorio nacional. A ver, Kencho, ¿qué decís? Hay candidatos del narcotráfico y de los lavadores de dinero en todas las candidaturas, En todos los grupos en políticos. todos los grupos políticos, en todo, incluido a lo mejor del nuestro, que yo no conozco, pero no voy a decir que lo hay, porque está todo podrido. Porque si Nimio Cardoso me sale y me dice que la conducción política del EPP lo realiza Carmen Villalba, desde el Buen Pastor, y que no usa celular, ¿a resguardo Es de cierto, quién? él lo dijo. Claro que lo así dijo. el domingo pasado. Claro. ¿Y a resguardo de quién entonces estamos? ¿Quién Ahora, controla? A ver, ¿pero qué hacen desde los partidos para depurarse? Porque tampoco veo que estén haciendo el esfuerzo de sacárselos de encima. No, yo creo que ahí metiste el dedo en la llaga en el buen sentido de la palabra. Yo soy también de la teoría parecida a la de Kencho, que hay buenos y malos en todo, en mayor y diferente grado. Tenemos la excusa constitucional, tradicional, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, hasta que salga una condena. Y tenemos la excusa política de decir, bueno, en este momento yo denuncié con nombre, apellido, con fecha, con monto, el movimiento y la detección de 47 toneladas de cocaína en puertos europeos, no acá, ¿verdad? Y también la existencia de 1.500 pistas de aterrizaje sin ningún control, más el levantamiento de los controles de los puertos privados, que era solicitado por los puertos, porque decimos no queremos más cargar ni jabones, pues no sabemos en qué momento te contaminan los contenedores. Bueno, esa cantidad de droga, cocaína, que antes, como dice Luis, teníamos el problema de la marihuana en la frontera, de los contrabandos de electrónicos, de perfume, de cigarrillos, había de todo, ¿verdad? Sí. Hoy somos Bueno, centros de acopio de claro, cocaína. centro de acopio, o sea, ¿por dónde entra Producción. esa inmensa cantidad? ¿En qué depósito se mueve? ¿Cuánta gente se involucra? ¿Qué cantidad de gente cayó? Los sicariatos se produjeron, eso es una realidad. Cuando cae la droga ya, vos haces el cálculo y son 2.500 millones de dólares vendidos al menudeo. Y bueno, ¿cuánto cuesta lo que no se detectó acá? Bueno, las cifras son escalofriantes, Luis. Entonces, ¿dónde se va esa cantidad de plata? ¿Cómo se blanquea esa cantidad de plata? Y ahí es donde yo suscribo que es inevitable que se metan en la política. Y ahí nuestras instituciones son débiles, o partidistas, o parcializadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para limpiar de adentro? Y bueno, yo tengo una fórmula que a algunos no les gusta, ¿verdad? Las responsabilidades son personales, las denuncias son públicas, y es inevitable, es imposible saber cuando vos te vas a una reunión, puede ser extraoficialmente, que haya alguien o que esté subido contigo en el escenario, haya alguien que tenga antecedentes o que esté imputado o que esté denunciado
¿Y qué va a hacer? Le pregunto yo, ¿le tirá del escenario? Claro. ¿Le pegá con un No, palo? pero hay señales, Enrique. Claro O sea, que- digo, si vos tenés una persona, el caso de el diputado Ulises Quintana. Sí, Diputado Ulises está imputado por un caso de... Todavía no tiene una condena, Sí. pero está imputado. Y resulta que el movimiento lo candidata a la intendencia en Ciudad del Este. La Y ciudad más yo interprante. quiero- hoy no está quiero intervenir en ese hoy no punto. está candidatado por Quiero- Colorado. ¿Eh? quiero- Hoy no. quiero Hoy está- inter- se pasó para el otro lado. No, sobre el- tampoco. Es un sobre el movimiento que punto, está afuera. Se mantiene en Honor Colorado. Quiero decir, la esperanza que tenemos es que la ciudadanía se informe y como ahora tenemos el voto preferencial, también vaya a eligiendo mejor. Pusiste el ejemplo de Ulises Quintana. Y Ulises Quintana, con toda la plata que le dieron, que muchos hablan de cifras descomunales ese día, con 5.000 operadores perdió por 50.000 votos. La sociedad ahí en Alto Paraná le dijo no. Esa es la esperanza que mantenemos en la democracia. Que no todo se pueda comprar, que no todo se pueda subyugar por el dinero y la riqueza fácil que aparece muy atractiva a los ojos de muchos. Me decían unos concejales en un departamento que no voy a decir cuál es, acá no tan lejos de la capital. Me decían, el problema es que el tema de la droga y de los narcotraficantes entre nosotros nos penetró hasta el tuétano, porque los narcos tienen las novias más lindas, hasta las chicas más lindas quieren narcos para su novio porque tienen dinero. Hasta eso me dijeron y me quedé tan impactada ese día que así al desnudo manifestaron estos concejales. Eran jóvenes y yo les dije, ustedes son jóvenes, vamos a cambiar, vamos a arrancar de raíz la podredumbre en nuestro partido. Nosotros tenemos los ideales y los principios intactos para gobernar el país, para ser una herramienta. Pero les dije, y me sacaron con el tema de cómo es que se filtra y se legitima naturalmente en la sociedad por el interés en el dinero. Y tenemos que encarar un esfuerzo enorme de educar a la ciudadanía y de trabajar en los valores. Yo tengo esperanza en la juventud, a pesar de que hay jóvenes que decepcionan, a veces por lo vacíos que son, por lo poco que leen, pero mantengamos la esperanza y también el uso de la tecnología que hoy permite circular información, también permite circular mucha basura, ¿verdad? Con esto, pero tenemos que formar a la gente para que discierna y pueda ir encontrando un camino de decencia, no hay otro, porque ¿qué haces en un proceso electoral? Vos te abrazás yo me habré abrazado con cuantos impresentables, ¿verdad? Recuerdo que en Concepción perdí el saludo de unos amigos, de unas amigas de siempre, que perdieron a su hermano, que fue asesinado en su estancia, porque yo en el escenario bailé con un sujeto, la Polka Colorado, la candidata, bailé con un sujeto que era fuertemente sospechado. ¿Qué haces si estás en un proceso electoral? Decís, no, yo voy a ser purista, no me voy a mezclar con ellos, me voy a quedar en mi casa, entonces no vas a limpiar nunca, vas a quedarte a mirar en la gradería y ellos coparán todos. Es más, para mí, más honesto y más patriota arriesgarte, meterte en el medio y luchar desde allí. Pero yo confío en que a la larga, a pesar de todo el ruido, a pesar de todas las infamias, a pesar de todo, la realidad se impone y confío en que la gente va a ir mejorando su capacidad de votar y no votar por los impresentables, los que roban del erario público, los que se meten en cosas ilegales. El negocio de la droga es un negocio criminal que destruye la vida de miles de personas. No tenemos que hacerle el guiño al que sabemos que está en eso. Tenemos que, como paraguayos, luchemos. Yo no me voy a entregar. A ver, tengo que hacer la pausa, pero vamos a profundizar esto, porque yo creo que esto es clave. O sea, ¿es el ciudadano el que va a separar el trigo de la paja o tienen que ser los partidos los que se depuren? O sea, ¿es admisible que un partido permita que en su fila esté gente que está vinculado? Pero 30 segundos antes, te voy a robar los 30 segundos nomás. Este chiquitito, 30 segundos. En la Cámara de Senadores tomamos decisiones difíciles sacando compañeros. Cierto. La Cámara de Diputados no sacó ninguno.
Cierto. Vamos a hablar. Pausita Las brevísima. comisiones de ética, bien, gracias. Bueno, estamos... A ver, Esa pregunta yo te quiero contestar. sí, hablamos del tema de cómo se depuran los partidos. ¿Cómo se Le quiero depura? sumar una complicación más. Hay un problema serio que es, para hacer política se necesita plata. Sí. Sobre todo porque vos necesitas que el candidato sea conocido y eso cuesta plata. O sea, es como un producto que tenés que meter al mercado, tenés que hacer mucho marketing y eso cuesta dinero. Así es. Yo sé porque me llenan el teléfono de todos los candidatos que me dicen queremos estar también ahí, le uno le puedo meter a todo el mundo. Tiene que ser gente que más o menos ya le conocen los televidentes y que quieran escuchar, porque yo necesito que el programa se vea. Le digo, se me cuesta, es un problema ese, porque este no es un espacio público, es un espacio en un medio privado. No hay espacio para que los nuevos políticos puedan entrar y les conozcan y la gente le quiera votar. Esto cuesta plata. Y resulta que hoy Paraguay se convirtió, según todos los informes que hay, internos y externos, en uno de los principales centros de lavado de dinero de toda la región y probablemente del mundo. Sí. Eso quiere decir que hay gran cantidad de dinero de origen sucio disponible para una clase política que necesita dinero para poder ganar elecciones. Así mismo. ¿Cómo resolvemos esta ecuación satánica? Así Pero mismo. te voy a decir ahí, nosotros somos producto de la decisión ciudadana de enfrentar al crimen organizado. ¿Quién nosotros? Con Efraín. Ah, Con Efraín. Cuando hace 3 años se decidió la línea que se iba a trabajar, siempre fue corrupción, inseguridad, etcétera, etcétera, pero ahí era patria o mafia. Ahí comenzó la historia de patria o mafia. Porque es también lo que se veía en otros países que estaban más adelantados que nosotros en el crimen organizado, como fue México, por ejemplo. Entonces se venía de la victoria de AMLO en México y se vio, y el mismo que dirigió la victoria de AMLO es con quien habíamos hablado. Entonces, patria o mafia. Y eso fue lo que nos llevó, y en este momento, contra toda la estructura, ya declinaron los que eran financiados por el cartismo, por ejemplo. No son más candidatos Llano, no es más candidato todo su equipo, Silva Facetti, el riñón cartista dentro del PLR ya no están candidatados. Y nosotros vamos por eso muy bien hoy día, porque la gente reaccionó contra ellos. Estamos sin recursos, ni para el combustible, con lo caro que es el combustible, lo que te cuesta un viaje al interior, y con todo eso en este momento estamos bien posicionados. Y claramente, pero aquí de frente, ni una plata sucia dentro de nuestro equipo. Sencillo. ahora, ¿cómo se hace para combatir esto? Yo escuché a alguna gente a la que respeto todavía, ¿verdad? Digamos que perdió algunos grados de respetabilidad, pero cuando yo le escucho a una persona formada que me dice, el contrabando es un problema cuando entra, pero cuando sale no. Ese cuando sale es un dinero que se genera, un dinero que después hay que lavar, un dinero que después puede financiar campaña. O sea, ¿qué pasa cuando uno empieza a bajar, digamos, su nivel de resistencia? Porque es el paso necesario para llegar al poder, y desde el poder voy a cambiar después. Esa parece que es la autoconvicción de esta persona. ¿Cómo se combate eso? Mira, la estructura, el Estado, el poder corrompe a quien no tiene valores. Y en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Y los que llegan al Parlamento son paraguayos, no son suizos, son coreanos. ¿Cómo llegaron ahí? Probablemente, como vos decís, porque tienen la forma de acceder a dinero fácil, se promocionaron, salen en muchos carteles, donde sea, lo que fuera. Pero hay una parte que llegamos y que estamos hace muchos años metidos en esta historia, por absoluta convicción, teniendo otras opciones en la vida. Y ahí es donde yo siempre cuestioné, e inclusive probé, ¿verdad? ¿Por qué no se mueve el resto? Está bien, estamos desacreditados, estamos quemados, nos meten a todos en la misma bolsa, se dicen los políticos, como si yo dijera los periodistas, están todos vendidos, es el principio de la generalización la que más. Yo le escuché a papá decir desde que nací, alguien tiene que entrar al cauce del arroyo para limpiarlo de barro, detrás corre agua cristalina. Le escuché decir, ¿dónde van los médicos a curar los enfermos? ¿Dónde está la enfermedad? Está en la política. Hay que entrar, mi hijo, y si el riesgo es salpicarte, bueno, hay que terminar como un dálmata, ¿verdad? Que es un blanco con perro con botas negras y no al revés, ¿verdad? Entonces, toda esa visión de entrar adentro, pelear, abordar el barco, tirar los piratas por la borda, llegar al puente de mando y corregir es un sueño
una utopía que tenemos todos los que nos metemos de buena fe en este asunto. ¿Cómo arreglar de afuera? Yo no conozco. Sinceramente, la mayoría de los que entran de buena fe se cansaron de quejarte, entonces como no pueden hacer nada, se meten, ¿verdad? Y ahí pueden pasar dos cosas, o te quebrás y te sometés, o mantenés tu dignidad dentro de ciertos límites de tolerancia y convivencia, porque la otra es la revolución, liquidar a todos los que no piensan como vos, o a los que sospechamos que son narcotraficantes, o bandidos, lavadores, y con cuánto te vas a quedar, o cómo se va a hacer ese proceso. El proceso es ir, denunciar y que la ciudadanía vaya limpiando con apoyo nuestro, porque si yo no ocupo este espacio, poner la firma de alguien va a ocupar. Entonces vos ocupás el espacio para evitar que llegue. Por eso yo coincido contigo en el sentido, y también con Blanca, en el sentido que hay que entrar a la cancha y limpiar eso. Y hay cosas muy elementales. O sea, yo no quiero debatir con Luis, que lo conozco hace años, fuimos diputados ya en el 98, pero una palabra nomás yo quiero escuchar. ¿De qué trabaja Efraín Alegre? ¿De qué vive? Por ejemplo, yo nunca lo vi, ni como ingeniero, ni como abogado, en la oficina, pero él es candidato, mantiene una campaña, no se va a la oficina. ¿De qué vive? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces ¿De qué quieres saber de qué vive? Sí, ¿de qué vive? Él tenía una granja en Cacupé, tenía una hermosa extensión de agua donde hacía tilapia, hacía pescado, por ejemplo. O sea, nunca tuvo problema cuando fue ministro de Obras Públicas. Ni él, le ni buscó Busarqui. tu equipo, Cartes, le buscó, pero puntillosamente, con 150 fiscales, por eso a ver no si quería hablar de esto, qué podía encontrarle a Efraín. Yo solamente quiero decir que yo ya no trago malo de lo bueno y lo malo. ¿Sabes qué? Efraín vivía en una casa en Lambaré, siguió viviendo en la casa de Lambaré. Sí. Su familia tiene inmobiliaria Está bien. de toda la vida. tampoco Entonces no vamos a hables entrar en de eso yo de no que, quiero de que entrar en eso. vive. A ver, Vamos a hablar por favor. Sí, vamos a seguridad aterrizar en un el poco. Estado No. y no de la campaña de Efraín, por Claro, favor. no, pero él habla con tanta ligereza que es ¿De casi qué ligereza? inevitable, ¿verdad? ¿Qué ligereza? A ver, espera. ¿Qué ligereza? Está en el equipo de los narcos. Yo creo viejo. la pregunta Denunciar, inicial que meterle habías preso. hecho. Y bueno, ¿acaso ya no está considerablemente Luis, corrupto? no conocemos Tu la jefe, pregunta pero ahí. ¿acaso que no? ¿Y Bueno, qué? La pregunta le inicial. pido por favor, a ver, Sí. Blanca. La pregunta inicial que habías hecho, ¿qué hacemos y cómo depuramos? ¿Qué hacemos para que en el partido los que tienen más virtudes, tienen una trayectoria de vida, puedan seguir teniendo un espacio? ¿Qué hacemos para sacar a la gente bahí, a la gente averiada, a la gente que roba la cosa pública cuando le toca administrar, o la gente que sea funcional que sea a las organizaciones funcional criminales a o al lavado los de dinero? criminales Claro. y al lavado del dinero? ¿Qué hacemos? Y yo creo que en primer lugar tienen que funcionar los códigos, los consejos de las comisiones de ética. Tienen que funcionar. ¿De los partidos? De los partidos. tribunal Son de muy conducta, los tribunales de conducta son Sí. muy concesivos, muy lentos, solo se mueven cuando hay escándalos muy grandes, inocultables, cuando le contestaron muy rápido y le echaron a Cintia Tarragó en mi partido, por ejemplo. A Blanca, a Stroessner no lo he sacado nunca. Sí. Entonces, yo creo que ahí Presidente honorario. hay que meter a gente más decidida con la patria y su destino a cambiar las cosas. Y por otra parte, empoderar a la sociedad con información correcta. La información correcta es clave, porque hoy por las redes también se difunden muchas informaciones muy falsas. Cierto. Vivimos la cultura del engaño. Hay demasiadas cosas falsas en relación a muchos temas. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me preocupa es el tema de las universidades. También ahí se lava dinero, ¿Seguro? Luis. Y me fui a Ciudad del Este este fin de semana y conversé con profesores universitarios. Tuve una reunión mano a mano con gente expectable. Y vine mucho más preocupada porque todo lo que yo sabía y que Enrique suele escuchar porque es parte de la Comisión de Educación y que venimos hablando, no es nada frente a la realidad. Sí. Me supera esa realidad. Entonces, necesitamos formar a la gente con información correcta y luchar porque esas informaciones se instalan. Hay demasiada propaganda mentirosa, hay demasiada información de las virtudes de las que carecen, justamente se ufanan en las propagandas ciertos sectores, instituciones, empresas, y
¿Cómo vamos a hacer frente a eso? Con la educación de la gente. Cierto. Solamente educando a la gente. Vamos a poner una apuesta mucho mayor. Y en ese punto me preocupa. Y la Necesitamos educación está en este momento congelada porque, bueno, es todo un debate aparte. un A ver, proceso demorado, pero sobre todo la educación superior y la educación superior pública en la República. Nosotros los colorados decimos que somos republicanos. Trabajemos por una educación pública que incluya mucho más. Sí, Hoy el 30% de la matrícula está en las universidades públicas y el 70% en las universidades privadas, de las cuales hay muchas a las que respeto porque hacen algún esfuerzo para parecerse a una universidad y otras son francamente un remedio grotesco que ofende a la inteligencia y ofende a los paraguayos. Esas A son ver, las famosas franquicias. le quiero escuchar un poco a Kencho. Yo quiero seguir hablando de la seguridad, ¿verdad? Sí, De la seguridad. La República del Paraguay es un Estado social de derecho. Estado social de derecho. Artículo 1 de la Constitución Nacional. Tiene que darnos salud, educación y seguridad. Cuando el Estado manipula ciertas cosas, no nos da seguridad. Cuando el Estado cree que todos somos unos tontos, no nos puede dar seguridad. ¿a qué te referís? Cuando concreto? yo estaba en la Argentina, 10 años, en la época del terrorismo, En la Argentina. en la Argentina, 72 al 81, 82. Terrorismo, desaparición, Terrorismo de Estado. terrorismo de Estado, terrorismo de izquierda, de derecha, todo, el ERB, la FAL, el EPP, todo. En la facultad. Nadie sabía quién era terrorista de izquierda ni de derecha. Nadie sabía. Aquí, el EPP deja su notebook, deja su pendrive y últimamente un rengo dejó su bastón. Y entonces en estos pendrive están los ejercicios, como acabo de ver ahí, donde los fiscales nos dicen vamos a tener el génesis del EPP. Tenemos profusa documentación. ¿Vos crees que todo eso es fantasía? Mentira. Pero ¿quién es el pelotudo que se va a estar filmando para después decir este es el terrorista? ¿Pero dónde? Y esos videos que vimos que son actores. Y esto son videos reales, pero están preparados por ellos. Yo le voy a dar una explicación. ¿Por quién? ¿Por el gobierno? Por la FTC, por algunos narcotraficantes. Le voy a decir lo que decía cuando se fue allá la FTC. No podemos detectar porque hay mucha complicidad de los campesinos. Estoy hablando de la zona de Arroyito. No sabemos quiénes son. Después nos salen y nos dicen, el EPP se desplazó hacia la Mambay. Y en la zona de la Mambay están los paitaulteranos, los más prójimos, los más pobres. ¿Y cuál es el objetivo de Y eso? no sé. Antes me decían cuando estaban en Arroyito que no podían detectarle porque estaban camuflayados por los campesinos. Y ahora satanizan a los indígenas. Los indígenas son ahora la logística. Imagínate. Quiero preguntar en concreto, y ¿Verdad? voy a abrir acá. Y le voy a ¿Hay decir que eliminar porque- la Fuerza de Tarea Conjunta? Totalmente. Tienen que quedar los policías. Solamente. Solamente. Blanca, ¿hay que eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta? Yo quiero mostrar esos cuadros de resultados que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta. 150 que- millones de dólares para enfrentar a una empresa familiar. Espectacular. Yo creo que en esta presentación está muy bien detallada el escaso presupuesto que tienen el CODI, el Comando de Operaciones de Defensa Interna que integra militares y policías, tiene resultados en la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué todos los que están allá
piden que ellos permanezcan. Claro, Yo acá creo que no hay que... Sí. Sí, bueno, ahí está justamente. Bueno, esto lo que trajo Blanca, el otro cuadro. El siguiente. Hay otro cuadro. De lo que explica es, digamos, el perjuicio al narcotráfico en montos. Sí. Para el 2021 se habla de La cuarta lámina. 210 millones de dólares versus lo que significó su presupuesto de Aquí 7,5 está. millones de dólares. Aquí está. ¿Verdad? Bueno, acá está. Esto es lo que... Marihuana sacada de circulación. Y es innegable el enorme aumento en este gobierno. Todos los gobiernos han procurado y han hecho, hay que mirar eso, y eso La ha tenido su incautación. proceso de evolución. Pero fíjense, la marihuana sacada de circulación, la cocaína incautada, ningún gobierno en la transición dio tanto golpe al narcotráfico en términos de perjuicio económico y de 30 cantidad de pistas marihuana. clandestinas en Paso Bravo. Y- Laboratorio de cocaína en Paso Bravo. Y fíjense todo 3 lo que se ha policías sacado. muertos por narcotraficantes en Puentecino. 3 policías, de una sola vez. O sea, vos decís hay que eliminar, vos decís hay que mantener la fuerza de tarea conjunta. Hay que mantener, Hay resultados. hay que mantener, A hay hay que hacer resultados y es básicamente- innegable todo ese sacrificio que están Sí. haciendo, no se puede ignorar. ¿Sabes dónde Hay va a que tener hacer la...? una Yo coincido reingeniería, con Blanca. Luis. No solamente hay que mantener, hay que fortalecer. ¿Y sabes en qué me baso también? Y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo y mi solidaridad con toda la familia de los secuestrados y fallecidos. Ellos son los que más piden. La población pide que se queden ahí y que se queden y que se fortalezcan y que amplíen su función, ¿verdad? Pero un detalle no menor es que cuando terminen la tarea podrían replegarse, pero dejando la policía. Y también otro tema no menor es que las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar, además del esfuerzo que están haciendo, a las instituciones tradicionales dentro de su marco de estructura del Estado. O sea, no pueden reemplazar al MEC, no pueden reemplazar al Ministerio de Salud. Eso tiene que ser estable, permanente, como hablé al principio, para darle Claro. seguridad a la ciudadanía. Justicia sobre todo, La porque el problema es la justicia. La justicia, la fiscalía, o sea, Recordando estas al- son acciones para al capitán contener Piñanes. la Correcto. acción terrorista, Vamos a el recordar delito. al capitán Piñanes. Recordando al capitán Piñanes, Vamos a terrorismo de Estado, Vamos a protegido comer- por la fiscal. Vamos a recordar al comisario Escurra, que También. muere con una bomba debajo de su A ver, patrullera. pero ¿cuál es tu posición, Luis Alberto? Hay que hacer una reingeniería del sistema de lucha ahí en Contra el el, norte. contra el EPP. Contra el EPP y saber bien qué es lo que pasa también. ¿Por qué le Contame, asesinan ¿qué pasa? al capitán Piñanes? ¿Por qué la fiscala de aquel momento le encubre a los asesinos? ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una verificación del vehículo al lado del cual explotó la bomba y lo que decía la Fuerza de Tarea Conjunta con la fiscala, ¿verdad? Sandra Quiñones, totalmente mentira. Absolutamente fue una mentira lo que dijo FTC con la fiscalía. ¿Pero por qué? Porque dijo que la bomba explotó cuando tiran una bolsa y ahí con una granada hace explosionar La otra y hipótesis después es que se la bomba fue. la tenían dentro del auto. No. Y después se vio y vimos y los peritos nuestros del Congreso, no peritos de la Fuerza de Tarea, demostró que la bolsa estaba al lado del vehículo, por la forma que explota el vehículo. Bueno, pero ¿y qué Y entonces- significa eso? Y que se encubrió un asesinato. ¿Pero por qué? Y eso es lo que en algún momento tenemos que investigar, porque Piñanes había hecho una serie de denuncias de malos manejos en la FTC. Porque imagínate, ellos compraron, por ejemplo, cuando le dimos presupuesto, cuando eso era, compraron visores para 20 kilómetros de distancia. Compraron equipamiento absolutamente inútil para el monte. O sea, vos lo que me O estás sea- diciendo es que es una, digamos, se mantiene pero para poder justificar un gasto y en realidad es corrupción. Así mismo, así mismo, así mismo. Y hubo protección a asesinos en la Fuerza Aparte Tarea de ser inconstitucional, aparte de ser inconstitucional la utilización de las Fuerzas Armadas para ese menester. también. Bueno, y No, quiero- pero además, ¿Cuál es el cuando camino? estuvo la policía, León Pirú, funcionó perfectamente. La policía. Le dio de baja a Zárate, le dio de baja. En la época de Filisola, ¿por qué se persiguió tanto o sea, los helicópteros hay que compró dejar en manos Filisola? de la policía. La Totalmente. policía, hay un equipo, bien hay que hacer un equipado. equipo. La policía, ese es su trabajo. Formarle y equiparle. Tuvimos nosotros comunicación con el que fue comandante
de las fuerzas españolas que le liquidó al ETA, la que le dio finiquito porque estuvieron en el Paraguay de asesores. A su cargo tenía la policía española que le liquidó al ETA y nos daba la información de cómo tenía que combatirle. Y con los Robinson le seguían, le tenían identificado, con los detectores de calor de cuerpo humano sabían dónde estaban. ¿Y ahora qué tienen más? Hicieron desaparecer los helicópteros con una campaña... ¿Sabes lo que yo pienso, Luis, sinceramente? Hablando de información, ¿verdad? Nos falta toda la información para evaluar, porque muchas cosas se hacen que no se saben, por razones de seguridad. Lo segundo que me falta a mí es como en un lenguaje simple y popular. Equipo que anda no se cambia. Los resultados que acaban de obtener no es porque hoy nomás se le ocurrió. Hace años que están detrás probando, meten gente, sacan gente, filtran, verifican información, vuelven a salir, vuelven a entrar. Por eso yo te decía, mirando la línea del tiempo, desde el 90 que arranca Patria Libre, hasta el 97, como dijo Kencho, somos unos 10 o 12 años en que pasan a la lucha armada. Pero hace 20 años que están ahí. Si, como dicen algunos, tienen hijos y después los reclutan, quiere decir que de bebé pasaban a terroristas, ¿verdad? Y es cierto, es una familia por un núcleo de confianza, pero hay más o menos 140 personas muertas en esta lucha, ¿verdad? ¿Y qué hubiese pasado si no estaba la FTC? ¿Dónde estaríamos con el terrorismo? Acordate el Festival Yaumina, tema narcotráfico, la seguridad bajó a las calles, bajó a las ciudades, y yo creo que están arrinconados ahí, como te dije al principio, y que la FTC se está jugando, y yo creo que ellos se merecen el respeto y el apoyo político. El producto de la ley y la creación de FTC fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas, y el resultado que se obtuvo hace poco nos hace imposible sacarle lo que dice el manual de ellos, que Blanca nos mostró. Mira, yo no solamente déjame leerte este parrafito, porque esto puede que se ponga el sallo a quien le venga, ¿verdad? Fíjate esto. Es del manual del terrorismo, evidencia ya del EPP. ¿Ya? A los jefes políticos del partido gobernante, los de la oposición, los periodistas burgueses, ahí podemos poner a quien quiera. Muy burgués. No les agrada que los cuerpos armados obtengan resultados cuando el costo es elevado. ¿Qué resultado? Las críticas se harán cada día más duras. El frente enemigo irá aumentando su contradicción y como consecuencia la excusa serán los elevados costos de la seguridad. Es un deseo cada día más vivo de los soldados porque le sacamos el respaldo político volver a sus hogares. Estos elementos sumados, esto está escrito por ellos, los empujarán a emprender. Ellos, el EPP, los empujarán a emprender acciones erráticas y el desgaste emocional necesario. Entonces nosotros, yo te voy a decir una cosa, no hay victoria sin apoyo ciudadano. Nosotros, las autoridades y los ciudadanos tenemos que estar de acuerdo en que esta es una causa nacional. No es de partido, no es de movimiento, no es de elecciones. Los veteranos quieren saber absolutamente nada de los militares. Y los errores pueden cometerse. Los campesinos del norte no quieren saber absolutamente nada de la Fuerza Armada. Y las responsabilidades son personales, pero no le metamos a toda la FTC, que son muchos. No, sus familias no están rezando, Luis, para no entrar en una emboscada. ¿Cuántos ya murieron? ¿Cuántos ya murieron? Por eso hay que solidarizarse con las víctimas y respaldarles pero a nos muerte. Solidarizamos, pero no pero es función de los militares. Sí. Eso es trabajo de la policía. Lo que pasa Pero es que si no de los militares. dieron resultado, Kencho. No, Pero si vos me decís que no dieron resultado, la cabeza del EPP ni acaba de ser abatido. ¿Dónde? Y una tribu pero completa ¿cómo me se vas a salvó. decir si sale Nimio Cardoso y me dice que la política del EPP maneja Carmen Villalba y ella está presa? Para cerrar, porque me voy a quedar sin tiempo y no puedo dejar de hablar de eso. No. Hoy, organizaciones que aparecen como la principal causa del avance del crimen organizado, el EPP, el Clan Rotela, están o tienen la mayoría de sus soldados en la penitenciaría. Sí, o sea, ya están señor. presos. Pero El sí, Estado los señor. tiene adentro. Sí. ¿Cómo hacemos, cómo puede ser que el gobierno, el Estado, esté cogobernando con estas organizaciones criminales estas penitenciarías? Y hay una responsabilidad por acción o por omisión, ¿verdad? Yo quiero decir duda- una cosa más, de la zona roja más peligrosa del país. ¿Dónde está? En el norte. No, Así está no. en la zona urbana. En el norte, decimos. En el norte, dice la gente. La inversión más grande del país. ¿Y qué hubiese pasado? 10% del si- Producto y si Interno no- Bruto, los APAC, 3.000 ¿Y millones si de no dólares. invertíamos, Kencho? Cartes, ¿Qué iba a pasar? Cartes.
su inversión en el norte. Y esta es la zona insegura, donde se invierte. Pero se invierte porque hay una fuerza de tarea conjunta que está luchando y que tiene claro, resultados claro, tangibles, claro. que es innegable. Yo creo que no se puede eso ignorar. Y las pistas clandestinas que existen. Y por Y supuesto, los laboratorios que ¿Qué hacemos con las cárceles? tenemos que poner ministros de justicia con competencia, Sí. darle toda la protección, patriotas que luchen en serio y no pongan a gente averiada a dirigir las cárceles. Hay que poner a patriotas te voy a y darle decir- protección, usar la inteligencia y no lucrar y recibir dinero de las cárceles. Luis, Eso Luis, es Luis, criminal. Después de Cecilia Pérez Blanca, este gobierno no puso nadie que valiera la pena. Sí, yo lamento que Nadie que diera la realmente hayan defraudado los que estuvieron, pero Cecilia Pérez, y le quiero por este medio felicitar, una mujer que demostró agallas, Sí. demostró capacidad y honestidad en el manejo. Coincido. Que vuelva Cecilia Pérez, por favor. Pero una cosa institucional, Luis. Yo sinceramente muchas veces me pregunté si este Ministerio de Justicia ya tiene que tener rango de ministerio. No tendría que ser una dirección de las cárceles nomás. Porque el Ministerio de Justicia es importante, pues yo sabemos cuando Stroessner nombraba a los jueces, los ministros de la Corte y controlaba a los jueces de paz. Entonces era Ministerio de Justicia y Trabajo. Pero el Ministerio de Trabajo sí, pues necesitamos empleo. Pero el Ministerio de Justicia solo para controlar las cárceles. Y encima ha sostenido parte de su presupuesto con lo que se recauda en el registro de la propiedad. No sé, ¿verdad? No sé si esta dirección de penitenciarías... Además, un ministerio que, digamos, hoy el trabajo de inteligencia más importante se tiene que hacer dentro de las cárceles, y ahí está el PSC, Claro, el Plan Rotela. andar a decir la y dirección de compañía. cárceles no tiene que depender del Ministerio del Interior, porque este es un foco de conflicto y desajuste, ¿verdad? Por eso yo te digo que, ya que hablamos de la reforma del Estado, alguna vez tenemos que tratar este tema. Ese ministerio se fue desguazando y quedó solo con las cárceles. ¿A vos te parece un Ministerio de Justicia para hacerse cargo de las cárceles? Pero tiene, realmente? Para tiene que otras haya- misiones también, derechos humanos, tiene el tema del registro cívico, El registro civil, ¿verdad? civil, Ahí, pues, que para que también... haya Pero son con- resultados. Pero, Con autonomía. pero hay que reconocer que es una institución débil, bastante vulnerada, que Y donde se necesitamos puede- fortalecer. y donde se pasa mucho dinero, ¿verdad? También. En negro. A ver, Luis Alberto. No, para que haya resultados por la seguridad, la gente que está al frente tiene que tener toda la... se le tiene que ver que es gente honesta, que es gente que ha luchado contra los delincuentes, y demasiado gente metida y se sabe, por ejemplo, en el tema policial, en las distribuciones de los Chespi y compañía, la policía está metida. Cobran 100.000 guaraní para cada distribuidor por día. El negocio, allí hacia Loma Pitá y compañía, ¿verdad? Entonces el negocio es que haya más distribuidores. 30 distribuidores, 3 millones por día. Si hay 40, es 4 millones por día. O sea, están involucrados fiscales y policía y se sabe y se denuncia y no hay ningún resultado. Por eso que la política tiene que ser dirigida por gente, pero que realmente quiera vencer a la mafia, no la que se nutre de la mafia, mafia grande, del narcotráfico, del lavado, del contrabando. Esa es una mafia que se nutre, que nutre a los poderes fácticos realmente, a la fiscalía, a los jueces, compañía. Y hay que cambiar, por eso es patria o mafia. Para nosotros, categórico, patria o mafia. Bueno, y ahí aterrizamos la última parte que es lo que más le preocupa a la gente, ¿verdad? Pero obviamente la delincuencia que hay en la calle hoy está muy vinculado con el tema del consumo de los microtraficantes. Claro, sí, Es como claro. el bagazo final de todo esto que estamos hablando, de todo este fenómeno, así, ¿verdad? así mismo. O sea, ¿qué hacer con una policía? Es cierto, claro, aparte un policía que gana ¿cuánto? Gana 4 millones de guaraníes. Y si Mira, hace su 4. recaudación de los chepis, saca 15. Anécdota al mes. corta que certifica la antigüedad del problema y el crecimiento. Hace 23 años yo era intendente, me voy a Bayoscue y un chico termina el acto formal, se me acerca un grupo y me dice, intendente, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros a resolver el problema del microtráfico acá de crack, 23 años atrás? Y le dije, denuncia a la policía. No, si están metidos, me La dice él, me está ahí. policía. ¿Y por qué se meten? Porque primero nos ofrecen, si no consumimos, y vendan y hagan plata. Si no aceptamos, se rompen los vidrios, te roban la bicicleta, hasta te terminan metiendo porque no está el Estado. O sea, lo que está diciendo es una realidad. Y yo no quiero terminar el programa, Luis, sin decir que durante la semana hubo una entrevista que vos hiciste en Continental, donde le exigiste al ministro que renuncie
porque lo que hizo exponiéndole cómo arrancaste el programa es tremendamente grave, ¿verdad? Y yo creo que esas son las cosas por las que Blanca, respeto lo que Blanca acaba de decir. Tengo que poner gente con agallas, patriota y comprometido y que conozca, porque vos le preguntaste también, ¿cuál es tu especialización en esto? ¿Hace cuánto están en el ministerio? Se quedó en un silencio muy elocuente. ¿Viste ese tiempo que no respondió? Luis, 6.000 postulantes por 300 lugares pelean para entrar en la policía. Tenemos que tener un sistema para seleccionar, por favor, a los mejores y dejen los comisarios y de meter a sus recomendados, que no entre el recomendado de nadie, que se respete idoneidad, que se le tome pruebas de razonamiento moral, también incluidos los test de conocimiento, que hagan una selección justa. Si hay 6.000 postulantes, ves 6.000 paraguayos, pues usted veo ni catuilas 300 iñas caponaveas y patriota vea, ya elegí. Claro que se puede, hay mecanismos para hacer. Hay gente que quiere ser policía. Y hay instrumentos, y Blanca. necesitamos depurar y que se avance en un proceso de depuración. No se puede generalizar. Hay gente honorable en la policía, pero también hay gente súper corrupta, que toca dinero, que recauda en las comisarías de la frontera, y hay autoridades que se complican con ello. ¿Sabes lo que nos dijeron los colombianos? Ese es el problema, y necesitamos decir y que cada vez más la sociedad se empodere, la gente diga con nombre y apellido, empoderar a la sociedad con la información correcta, y hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación en la democracia, porque aquí hay una situación también compleja del tema de la comunicación como bien público. La comunicación es un bien público y es un derecho ciudadano, pero también es un bien comercial, porque las empresas son privadas y venden la información, porque cobran, porque tienen auspiciantes. Entonces, ¿cómo entrar en una lógica de ética social para brindar información veraz? Porque también hay comunicadores que se prestan. Ahora en la campaña política, yo te quiero hacer escuchar los programas de algunos comunicadores en Concepción. Me pasaron algunos. La cantidad de mentiras que dicen, las cosas que dicen y la forma como defienden a los delincuentes, y son comunicadores, confunden a la sociedad. Entonces, te das cuenta que tiene tantas aristas donde necesitamos los paraguayos de bien unirnos, trabajar juntos, no tener miedo y exigir cada vez más a las autoridades con información veraz para que realmente tu legítimo reclamo, Blanca, nos lleva a otro tema, que es el monotema de Luis, la justicia, ¿verdad? Porque un periodista que se pasa la raya, y si la justicia funcionara, va a hacer una denuncia, el periodista se va en cana, como sucede en otros países, ¿verdad? Siempre se chequea la fuente, se chequea doblemente, pero acá nadie se anima a meter a un periodista, pero los perros le tienen más miedo a un periodista que a un juez, pues tienen la cola sucia, un porcentaje importante, ¿verdad? Y el segundo tema es decir, ¿cómo averiguar si una persona tiene valores, más allá de capacidad? Bueno, hoy hay, además del viejo detector de mentiras que hace la Senat, está la neurociencia. Por la forma de escribir, vos sabés que tiene detrás de la corteza cerebral para decir si una persona resiste o no resiste una presión, un soborno, o tiene tendencia a. Entonces hay que usar todos los elementos a mano y tratar de depurar. Nosotros empujamos de adentro, pero a la sociedad le pedimos, les ruego, les suplica que elijan, porque ahora hay para todos los gustos. Bueno, se me fue el tiempo lamentablemente. Último, Luis. Último. Si el poder político decide castigar, investigar y castigar a los sinvergüenza, pero ahí se empieza a limpiar, pues. El poder político de turno no le investiga, no le sigue, y cuando recibe las denuncias no hace nada. No hay voluntad política. No hay voluntad política. Para cerrar, Kencho, cortito. La justicia en el Paraguay funciona en un solo sentido. El Estado funciona en un solo sentido. Para el que más tiene. Para el que tiene plata. Para el que tiene plata. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy importante lo que dijo Blanca. La prensa no es diferente del resto de las instituciones. La prensa está integrada por paraguayos y paraguayas que salimos de Paraguay. Tenemos todos los mismos vicios de los paraguayos. En esta profesión hay corruptos, hay mediocres, hay de todo. Ahí también vos tenés que elegir. Ahí también vos tenés que tomar la decisión. Si a mí me escuchás siendo incoherente, o si tenés un elemento para sospechar de que recibí dinero de algún lado, castigame cambiando de canal. No me escuches, no me leas.
yo me debo también a la gente como el resto de los que de alguna manera tienen una actividad pública. Así tiene que ser. Gracias, muchísimas gracias a todos. Bien dicho. Gracias. La mesa, dos temas. El primero tiene que ver con estas audiencias que se han iniciado esta semana. Ustedes recordarán que el Ejecutivo ha vetado el proyecto que pretende pagar una compensación a contratistas y subcontratistas de la Itaipú Binacional. Desde la Binacional indican que estas personas nunca formaron parte de la nómina oficial, sino que eran funcionarios de empresas tercerizadas, y el Ejecutivo incluso dice que esto sería inconstitucional, por eso se ha vetado, y en un intento por hacer un lobby para rechazar ese veto en el Congreso, esta semana iniciaron audiencias públicas, se van a conformar también mesas técnicas porque esperan reunir los votos para rechazar ese veto a esta compensación que es casi $1.000 millones, y por eso hoy queremos contar con placas y con fuentes reales de obras que ya fueron ejecutadas o que están pendientes de ejecución, lo que se podría invertir en nuestro país con ese dinero si se destinara a otras cuestiones. Preparamos unas placas que ya vamos a compartir, Luis, audiencia. Fíjate vos, $940 millones es lo que se pagaría a esta gente, y podríamos hacer, por ejemplo, un nuevo puente internacional similar al que se está construyendo allí en la ruta bioceánica, que tiene un costo de $102.6 millones. Un nuevo puente internacional, ya arrancamos con eso. Ok. También podríamos dar becas en un solo año a 2.600 jóvenes de escasos recursos, lo que supone una inversión de $84 millones, y todavía nos quedaría mucho dinero. Por eso pasamos a la siguiente placa, porque podríamos seguir haciendo más. 655 unidades de salud familiar se podrían construir con $116 millones cada USF. Beneficia alrededor de 3.500 personas, familias, es decir, esto tendría un alcance importante en la población. Se podrían construir escuelas, refaccionar y equipar todas las que tenemos en el sistema público. Esto costaría $400 millones. De hecho, esto es comprobable porque en el proyecto de transformación educativa se habla de este monto. Es el monto. Exactamente. Nos queda todavía dinero para construir 3 hospitales como el que se está construyendo en Coronel Oviedo. Eso nos alcanzaría $180 millones. Y además, hace instante hablaban en la mesa de debate lo que se podría hacer con las cárceles. Podríamos construir 5, lo que alcanzaría $58 millones. Y como les decía, son cálculos realizados en base a obras que ya se han ejecutado o que están en ejecución. Es decir, no son montos que simplemente se nos ocurrió. O sea, todo esto se podría hacer. Esto para dimensionar el volumen de dinero que se pretende distribuir si es que llegan a rechazar el veto del Ejecutivo. En una cuestión que incluso tiene sus dudas respecto a si es constitucional o no. Estamos hablando de un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, y hay un fuerte lobby que se ha iniciado en el Congreso para rechazar ese veto. Si eso se rechaza automáticamente, eso tendría ya una aprobación, porque previamente, por una cuestión populista, hay que decir, se ha aprobado en diputados, en senadores, justamente en una época electoral. Sí, vale la pena recordar, yo sé que tengo muchísimos detractores por causa de este tema y que se molestan muchísimo. Obvio que los beneficiarios potenciales se van a molestar, es más vale, ellos están esperando cobrar un dinero que además creen que es justo, ¿verdad? Y es legítimo que lo crean. La cuestión es la siguiente, como Itaipú es una entidad binacional y hay un acuerdo entre partes, ese acuerdo, ese tratado internacional está por encima de las leyes nacionales. O sea, una ley nacional no puede imponerse por sobre el tratado, así como Brasil no puede sacar una ley que le imponga nada a la Itaipú binacional. Entonces, esta ley, si es que llega a entrar en vigencia, no tiene vigencia para Brasil, no le puede obligar a Brasil a hacer nada. Y en la binacional, toda decisión se tiene que tomar entre los representantes de los dos estados. Entonces, los representantes del Estado brasileño no van a aceptar nunca meter este dinero como costo de la energía que van a pagar mayoritariamente los consumidores brasileños. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Y lo único que puede pasar es que le obliguen al Ministerio de Hacienda a usar el dinero que reciba de Itaipú para pagar esto. Estamos hablando de todo el dinero que recibe Itaipú en por lo menos 2 años. Es mucho dinero, y además sentaría un precedente que puede ser nefasto, porque el día de mañana Brasil podría salir también con una cuestión similar que terminaría perjudicando a sus socios, es decir, nosotros.
Bueno, este es el primer punto. ¿Y el otro tema que querías debatirlo hoy? El segundo tema tiene que ver con Hugo Javier, el número 2. La Fiscalía solicitó esta semana que el caso por el cual es investigado sea elevado a juicio oral y público. Además, se han sumado 2 nuevas imputaciones contra él y sus cómplices, otros funcionarios de la gobernación del Departamento Central. Y esto nos recordó una investigación que habíamos realizado el año pasado con el equipo periodístico de Telefuturo, en donde tratábamos de explicar cómo funcionaba este esquema con el que lograron desviar más de 5.000 millones de guaraníes, casi $1 millón que se cobró en efectivo. Y hoy nadie sabe dónde está ese dinero, porque efectivamente está comprobado que una mujer va un día, cobra ese dinero y nadie sabe a dónde fue. Retira el dinero y no se sabe dónde está. Para justificar esto, presentaron papeles, documentos falsos e incluso obras que ciertamente existían, pero que ya fueron realizadas antes de que se liberasen esos fondos. Es decir, usaron obras que realizaron antes para justificar lo que tenían que hacer con ese $1 millón para reactivar la economía en tiempo de pandemia. ¿Cómo pudimos comprobar eso? Fácil, con imágenes del GPS satelital vimos lo que marcaba ya tiempo atrás, esas obras ya estaban construidas e incluso publicaciones en redes sociales de la propia gobernación en donde ya publicitaban las obras que supuestamente se hicieron recién en el 2021, es decir, viajaron en el tiempo más o menos para justificar esta suma y preparamos un resumen, un material en donde se cuenta cómo funcionaba el esquema corrupto de Hugo Javier. A ver. En la rendición de cuentas de Hugo Javier González aparecen una serie de irregularidades respecto al $1 millón destinado a la gobernación para la reactivación económica en el Departamento Central en medio de la pandemia del COVID-19. Un equipo periodístico de Telefuturo pudo constatar a través de documentaciones y datos públicos entregados por la propia gobernación que las obras presentadas para justificar el uso del $1 millón en realidad se ejecutaron incluso antes de que los fondos sean liberados. Recordamos la obra de asfalto para el acceso al Consejo Regional de Salud, dentro del propio predio de la gobernación. Según la rendición de Hugo Javier, esta obra costó 390 millones de guaraníes. El contrato para la ejecución de la obra se firmó el 28 de diciembre del 2020. El acta de inicio de trabajo se firmó el 28 de diciembre y la entrega oficial de la obra fue el 25 de febrero del 2021 según consta en acta. Pero ahora vean estos tuits publicados desde la cuenta de la Gobernación de Central en el mes de septiembre del 2020. Ya se puede ver la obra de pavimentación completamente terminada, siendo utilizada para la realización de un acto oficial. ¿Cómo es posible que en septiembre del 2020 la obra ya esté terminada, siendo que el contrato para su ejecución se firmó recién en diciembre? Ahora veamos la obra de provisión de equipos de gimnasia para la Plaza Santa Ana de la ciudad de San Lorenzo. Esta tuvo un costo de 230 millones de guaraníes. Siempre según documentos presentados por la propia gobernación, el contrato para la obra se firmó el 4 de enero del 2021. El acta de entrega de obras se firmó el 19 de febrero del 2021, pero el concejal colorado Nelson Peralta decía en su cuenta de Twitter el 16 de enero del 2021 que fue un honor participar de la inauguración del gimnasio. El propio Hugo Javier ya estaba probando las máquinas del gimnasio el 19 de enero del 2021, según se puede ver en este tuit de la Gobernación de Central. Exactamente un mes antes de la fecha en la que mencionaron en papeles que la obra se había terminado. Aparentemente, Hugo Javier, una vez más, logró viajar en el tiempo y adelantarse a los hechos. En el tercer caso que les presentamos, veremos la obra de baños sexados construido en sede de una asociación de profesores en la ciudad de Villaliza. Esta construcción costó poco más de 42 millones de guaraníes. Podemos ver que el contrato para la ejecución de esta obra fue firmado el 28 de diciembre del 2020. El acta de inicio de obras tiene fecha 5 de enero del 2021.
y el acta de entrega de obras fue firmado el 29 de enero del 2021. Ahora vean esta publicación en Facebook desde la cuenta de la institución beneficiaria de esta obra. Ya el 1 de diciembre del 2020 anunciaban el inicio de las obras, un mes antes de la firma del supuesto contrato presentado por la administración de Hugo Javier. El 12 de diciembre del 2020, en un nuevo posteo, ya se ven importantes avances de la obra, cuyo contrato de ejecución ni siquiera había sido firmado, ya que para ese entonces aún no se disponía del $1 millón para la reactivación económica. Analicemos este último caso, el de la ciclovía mal construida en Guarambaré, que supuestamente costó 798 millones de guaraníes. El acta de inicio de obras, entregado por la Fundación CIAP, se firmó el 11 de marzo del 2021. El acta de entrega de obras es del 24 de mayo del 2021. Pero vean este tuit de la cuenta oficial de la Gobernación de Central. Ya el 26 de febrero de ese año presentaban un video con la obra prácticamente terminada. Publicaban que en Guarambaré ya se utilizaban los tramos concluidos. ¿Cómo es posible que un mes antes del inicio de obras, según las actas presentadas, ya tengan un video de la ciclovía prácticamente concluida? En conferencia de prensa, este lunes se detalló la hipótesis del Ministerio Público. Explicaron que Hugo Javier González y sus cómplices, apremiados por las denuncias por el mal manejo de los fondos COVID, presentaron documentos y facturas falsas de antiguas obras pagadas con otros fondos para intentar justificar el uso del $1 millón. Así, al verificar las obras, los auditores las encontrarían y nadie sospecharía del mal manejo de los fondos. En diciembre del 2021, algunos de los diputados que integraban la comisión que debía dictaminar a favor o en contra de la intervención de la gobernación del Departamento Central se prestaron a un show, recorriendo las obras que ciertamente existían, pero que en realidad habían sido pagadas anteriormente con otros fondos. El diputado cartista Bachi Núñez adelantaba que como las obras estaban, su bancada votaría por el rechazo de la intervención. La Fiscalía sumó además nuevas imputaciones para el exgobernador y otros funcionarios más que supuestamente fueron cómplices del esquema corrupto. La coartada sería perfecta si no hubiesen olvidado borrar sus propias publicaciones en donde ya daban a conocer las polémicas obras mucho antes de que recibieran el $1 millón. Bueno, obviamente este material que ya lo había preparado Iván el año pasado, de alguna manera sirvió de base para la investigación de la Fiscalía, porque claramente la imputación, digamos, menciona cada uno de los puntos que vos hacías referencia en el informe. Exactamente, poníamos ese informe a disposición de la justicia porque incluso nosotros creíamos que una vez que publicáramos este material, aquellas publicaciones en redes sociales de la propia gobernación iban a desaparecer. Pasó aquello, desaparecieron esas publicaciones, pero quedaron registradas en este material que sirvieron de base también para que finalmente se solicite juicio oral y público. Hay que ver si esto se cumple luego de una audiencia preliminar.